Hola, ¿cómo están? Después del quinto intento tratando de grabar este video, porque es la quinta vez, vamos a tratar rápidamente de revisar lo que son las tablas, cómo trabajar de una manera simple y sencilla las tablas para nuestro trabajo. Una tabla básicamente es lo que tenemos en esta sección del documento, ¿cierto? Que aquí acabo de insertar en el mismo documento que estábamos trabajando la vez anterior, una tabla donde aparecen países y estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que hice que inserté esa tabla? En la parte superior de nuestro Word, ¿cierto? Tenemos la pestaña que se llama Insertar. Luego, debajito de la palabra insertar, tenemos el botón que se llama tabla. Al hacer clic aquí, nos aparece un espacio cuadriculado en el cual nosotros podremos pasar el mouse, ¿cierto? Y podremos generar una tabla escogiendo la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Por ejemplo, si yo voy pasando al mouse, ¿cierto? Automáticamente en el documento se va generando la vista previa de cómo va a quedar la tabla que yo voy a generar, ¿ya? Suponiendo que yo quiero hacer una tabla de 2x2 con de 2x3, ¿cierto? ¿Qué significaría eso? 2 columnas y 3 filas. Hago clic y la tabla se crea, ¿ya? Una segunda manera de insertar una tabla, ¿cierto? Es de la manera antigua, ¿ya? En Office 2003, Office 2000, etcétera, no existía esta forma de insertar una tabla, sino que uno se iba inmediatamente a este botón que se llamaba insertar tabla. Y al hacer clic aquí nos aparece una ventana. Y en esta ventana nosotros podemos escoger el número de filas, el número de columnas que queremos y cómo queremos que se comporte la tabla. Si es que tenga un ancho automático, ¿cierto? O darle aquí un valor determinado a la celda, ¿cierto? Ajustar el contenido, es decir, que se ajuste el tamaño de la celda al tamaño de la frase o texto que contenga cada celda o la mayor de ellas, ¿cierto? O que se autoajuste a la ventana, ¿ya? Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer, voy a dejarla ancho fijo y voy a colocarla que tenga 2 columnas y 3 filas. Y al hacer clic ahí, va a insertarse una celda idéntica a la anterior, ¿ya? Bien, hasta ahí todo bien. Ahora bien, desde Office 2013 se agregaron unas asistentes o ayudas que nos permiten a nosotros insertar entre medio de los datos nuevas celdas, ya sea nueva fila o nueva columna, ¿cierto? De manera sencilla. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero insertar entre Bolivia y Argentina el país Perú. Para eso yo tengo que crear una nueva fila vacía, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer, la forma sencilla que a mí me propone Word 2013 es, si yo me acerco al borde, me aparecen dos asistentes. Y fíjense que aparece un botoncito más, ¿cierto? Entonces yo me acerco hacia abajo de la celda y presiono ese botón más y se crea automáticamente una fila. Si yo quisiera crear aquí una columna entre medio, me acerco con el mouse y va a aparecer, ¿cierto? Este botoncito más. Yo presiono aquí y se abre. ¿Se fijan? Bastante sencillo, ¿cierto? Ya. Pero si es que estamos, por ejemplo, en el Office 2010 o en el Office anterior, ¿cierto? No viene esa ayuda. Entonces, ¿cómo yo podría insertar una fila o una columna? Tenía que seleccionar una de las filas, ¿cierto? Por ejemplo, donde dice Bolivia, fíjense que acerco el mouse por fuera y el mouse cambia de orientación, ¿ya? En vez de estar hacia la izquierda, va a quedar mirando hacia la derecha, ¿cierto? Hago un clic ahí y se va a seleccionar automáticamente toda esa fila. Entonces me voy arriba a la pestaña que se llama presentación, que es herramienta de tabla. Por lo tanto, hago clic aquí y coloco ahora donde dice insertar. Entonces tengo insertar arriba, insertar abajo, insertar a la derecha o insertar a la izquierda, ¿ya?
Es decir, estas dos insertan filas, estas dos insertan columnas. ¿Ya? Entonces yo quiero insertar entre Bolivia y Argentina una nueva, por lo tanto tengo que insertar debajo de Bolivia. Hago clic aquí y se va a insertar automáticamente una fila nueva. ¿Ya? Bastante fácil, bastante sencillo. ¿Ya? Una cosa que quería comentarles, sí, antes de continuar, es que, por ejemplo, en este Office, si ustedes se fijan, supongamos que yo quisiera eliminar esta fila, ¿cierto? Le hago un clic derecho y le coloco eliminar y va a desaparecer. Entonces, lo que les quería comentar era que, por ejemplo, si yo quería sumar esto, esta sumatoria que está aquí de cosas, me es complicado, ¿cierto? Porque en Excel yo puedo tomar la cantidad de números de unas celdas, aplicar la función igual suma, selecciono las filas, cierro paréntesis y voy a tener el resultado, ¿cierto? Pero aquí eso no funciona. Si yo coloco igual, abro paréntesis, ¿cierto? Y selecciono la celda de arriba, no sucede nada, ¿cierto? Solo nos queda una cara triste, como la que está ahí, ¿cierto? Qué pena. Entonces, no existe esa combinación entre Excel y Word, ¿ya? ¿Por qué? Porque Microsoft nos obliga a todos a trabajar o con Word o con Excel. Pero si ustedes tienen acceso a trabajar a OpenOffice o LibreOffice, que son paquetes ofimáticos gratuitos, ¿ya? Por ejemplo, voy a irme al OpenOffice que se llama Writer, que es el equivalente al Word, ¿cierto? Y aquí yo tengo una tabla creada, ¿cierto? Bueno, si ustedes quieren crear una tabla es bastante sencillo. Si es que no lo conocen, trabaja exactamente igual que Word. Aparece una cosa muy parecida, ¿cierto? Donde yo voy a poder insertar tablas, ¿cierto? Pero en lo que me quiero detener es que, por ejemplo, que si yo relleno con números, ¿cierto? ¿Cierto? Yo aquí podría colocar total. Y fíjense, las tablas, al crear una tabla en el OpenOffice o en el LibreOffice, esa tabla, perdón, además de contener el formato de las tablas, ¿cierto? Permiso, voy a tomar un poquito de agua. También trabaja como Excel, ¿ya? Entonces, mire, inicio una escritura igual que en Excel, igual. Lo voy a hacer acá para que lo vean. Igual, igual, abro paréntesis, selecciono mi rango igual que en Excel. Fíjense. Cierro paréntesis. Ahí yo tengo un rango. Entonces yo, por ejemplo, podría crear aquí la función... ay, se echa a perder. La función suma, ¿cierto? Entonces podría colocar ahí suma. Abro un paréntesis. Selecciono las celdas, ¿cierto? Y presiono Enter. Entonces automáticamente en la celda yo puedo realizar la suma. Y si yo cambio uno de los valores de esa celda por otro y pincho fuera, automáticamente el total se va a actualizar. O sea, funciona igual que Excel. Y créanme que eso es muy útil, sobre todo cuando uno está trabajando con estadística. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería comentar, que esta maravilla Word no la hace. Así que, lamentable. Volvamos al Word que está acá. Entonces, volvemos a Word. Teníamos estas tablas. Ahora, fíjense. Voy a revisar esto. Fíjense que cuando nosotros tenemos una tabla, supongamos que tengo esta tabla aquí, ¿cierto? No quiero esto. Quiero, por ejemplo, insertar filas. Entonces coloco colocar insertar filas debajo, ¿ya? Entonces
Voy a ocupar este asistente. Fíjense, supongamos que yo quisiera agregar muchas filas, muchas. Tanto que la tabla cambia de hoja. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que si yo aquí tengo muchos países, muchos datos, cuando pasa a la página siguiente, solo van a aparecer esos datos, sin el encabezado. Entonces, yo debo preocuparme de que si la tabla avanza de página, mantenga el encabezado y siempre tenga el encabezado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar la celda que tiene los encabezados o los títulos y me voy a la pestaña presentación, acá arriba, y me voy a donde dice repetir títulos. ¿Ya? Fíjense que si yo no tengo seleccionada la fila, el botón aparece desactivado, porque él sabe que ese no es el título de la tabla. Entonces selecciono, ¿cierto?, mis títulos y lo presiono y que va a quedar de color celeste. Entonces ahora, si yo me voy a la otra página, fíjense que la tabla mantiene los títulos. ¿Ya? Ahora, si yo elimino una cierta cantidad de filas, ¿cierto? Clic derecho, eliminar filas. No me la borro, no sé por qué. Clic derecho, eliminar filas. ¿Ya? Y la tabla vuelve a la página anterior, desaparecen esos rótulos que se habían insertado. ¿Ya? Es decir, podemos simplemente aquí nosotros mantener el rótulo siempre que la tabla cambie de página. ¿Ya? Eso es importante que lo aprendan, porque es complicado trabajar con una tabla. Imagínense que la tabla tiene 4 páginas y tiene muchas columnas. Es complicado estar volviendo a la primera para ver ya esta tabla es de qué dato, volviendo a la primera, quiero ver la otra columna, volviendo a la primera página, etcétera. En cambio, si todas las páginas tuvieran el mismo rótulo o título, no basta o no es necesario que uno la escriba a mano, ¿ya? Sino que existe esta función que las coloca automáticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si las escribo a mano, llego a cometer el pecado de escribirlas a mano, ¿ya? Cuando yo inserte una fila después en la primera página, en la segunda página ese rótulo va a bajar de lugar, ¿ya? No va a partir al inicio. ¿Se fijan? Porque se va a mover. Porque no es algo que automatizó Word, sino que es algo que colocó usted. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con las tablas? A veces sucede que yo hago esta tabla o estoy viendo que tengo demasiada información en una tabla y veo que la puedo dividir en 2 tablas. Entonces, yo selecciono lo que quiero dividir, por ejemplo aquí. Perdón, selecciono una celda que va a ser la que me va a dividir esta sección inferior con esta sección superior. Y en la pestaña presentación tengo un botón que se llama dividir tabla. Entonces yo hago clic ahí y la tabla se divide. ¿Cómo deshago esa acción? Obviamente con control Z, pero si es que yo quisiera unir 2 tablas, yo digo, estas tablas están buenas para que sean una sola. Con el botón suprimir, quito el espacio y se van a unir. Siempre el botón suprimir me va a unir las tablas, fíjense. Estas 2 tablas que inserté aparte, si yo quito los espacios con el botón suprimir, se van a unir. ¿Están ahí? Se van a unir. ¿Se fijan? Las tablas se unen y se pueden separar, ¿ya? Con ese botón. Y lo otro que pueden trabajar ustedes con las tablas es básicamente en la pestaña de diseño colocarles un diseño especial a una tabla. Si es que quieren trabajar aquí, ustedes pueden buscar algo para que quede más elegante a lo mejor, ¿cierto? Van a poder ustedes aquí generar un estilo, ¿ya? Después vamos a ver los tamaños de texto, los tamaños de letras y esas cosas, ¿ya? Así que por este video quedamos hasta aquí. No sé cuánto tiempo llevo. 14 minutos, está muy bien, ¿ya?
Así que estas serían las tablas. Cómo insertar tablas, cómo cortar tablas, unir tablas, insertar celdas, insertar columnas, repetir rótulos y agregar un estilo. Recordando que estilo se refiere a diseño, color, etc. ¿Ya? Ahora, también ahí en el diseño van a poder ustedes cambiar los colores, ¿cierto? Todo con estas opciones que están aquí. Van a poder cambiar, modificar el tamaño de la letra, el grosor del marco, etcétera. Todo lo que ustedes necesiten hacer. ¿Ya? Y recuerden que, como lo vimos en los videos anteriores, todas las tablas deben llevar nombre. Entonces yo selecciono toda una tabla. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Con ese cuadradito que está ahí. Yo le hago un clic y se me selecciona toda la tabla. Me voy a donde dice referencias, insertar título igual que antes, y él automáticamente reconoce que es una tabla, entonces le va a colocar tabla número 1 y luego lo voy a aceptar. ¿Ya? Generalmente las tablas se enumeran por arriba y las ilustraciones se enumeran por debajo. ¿Ya? Recuerden que si después necesitamos hacer un índice de tablas, debe tener todas las tablas su título. ¿Ya? Así que eso es un detalle, no se les vaya a olvidar. Ya, nos vemos en el siguiente.